Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a la asignatura de acompañamiento de redacción de textos periodísticos. El día de hoy, 20 de agosto, vamos a dar por iniciado este curso de acompañamiento, en el cual vamos a ver cómo se integran los géneros periodísticos, ¿sí? Tanto los géneros informativos, los géneros de opinión y los géneros de interpretación. De igual forma, durante este curso vamos a ver cómo es que podemos redactar cada uno de estos géneros, las diferentes formas noticiosas que podemos encontrar en cada uno de ellos. Y de igual forma, ver cómo es que se conforma un periódico en cuanto a sus secciones y cuál es la utilidad del mismo. Bien, identificar que los géneros periodísticos es la forma en la cual se nos presenta la noticia. Y aquí voy a hablar de a qué se refiere más bien con cómo se presenta la noticia. Hablamos que existen dos formas de poderla presentar. Una es siendo objetivos, ¿sí? La objetividad es una de las partes más importantes que debe de recaer dentro de los géneros, sobre todo si hablamos de géneros informativos. Y la subjetividad es algo que impera dentro de los géneros de opinión. ¿Okay? En una nos vamos a sujetar única y exclusivamente a contar los hechos tal y como son. Esto es en los géneros informativos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no le vamos a poner de nuestra cosecha o nosotros no vamos a poner lo que nosotros pensamos. Es simplemente sujetarnos a relatar, a dar a conocer los hechos tal y como sucedieron. Mientras en los géneros de opinión lo que podemos hacer es crear un argumento con nuestra opinión del texto que estamos presentando. Muchas veces dentro de los géneros de opinión vamos a encontrar que no necesariamente un reportero o un periodista es el que difunde el trabajo periodístico, sino que van a ser personas que conocen del tema, investigadores, doctores, profesores, analistas, que tienen conocimiento del tema y son una voz autorizada y sobre todo algo, que al ser una voz autorizada tienen la oportunidad de ser una voz autorizada para dar a conocer la información. Y esto va a generar credibilidad. Al final de cuentas, lo que buscamos en los géneros de opinión es tratar de persuadir a las personas que están leyendo la información para que se casen con la idea que se está proyectando o que se está difundiendo dentro de la redacción. Pero bueno, empecemos por partes. Los géneros informativos los podemos encontrar de diferentes formas. La más común de todas es la nota periodística. Después de la nota periodística tenemos lo que es la entrevista. Y después de la entrevista tenemos la crónica. ¿Sí? Dentro de lo que es la nota informativa o la nota periodística, existen ciertas características o ciertos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, ya hablábamos de la parte de la objetividad. El otro punto que tenemos que tratar es que la información sea precisa, clara, que sea información real, porque esto es muy importante, la parte de la información real. ¿Cuántas veces no vemos, sobre todo en los portales de internet, las famosas fake news o notas falsas? Y muchas veces la gente lo lee y creen que es cierto. Estas notas falsas que generan, pues pueden generar pánico, pueden generar angustia, pueden generar mala información y que pueden hasta encaminarse a un desastre o una tragedia. O en el otro caso puede pasar como una situación anecdótica nada más
y que no tuvo ninguna consecuencia. Pero el medio de comunicación sí tiene consecuencias. ¿Qué va a pasar cuando se genere una nota falsa y las personas se den cuenta de que lo único que publica el medio son informaciones falsas? Pues simplemente que el medio periodístico va a perder credibilidad, que es algo fundamental con lo cual tiene que tener un periodista. Debe de tener siempre este sello de ser creíble con la información. ¿Por qué? Porque el objetivo, al final de cuentas, de los que se dedican al mundo periodístico es eso, contar historias y que la gente les crea estas historias que están contando. El otro punto, sobre todo hoy en día con las redes sociales, con el internet, estamos hablando de la inmediatez. La información tiene que tener una inmediatez total. Antes del internet hablamos que nos enterábamos de los sucesos horas después de que se habían efectuado los eventos. Nos teníamos que esperar a que, sobre todo si nos vamos a los medios impresos, nos teníamos que esperar a que los periódicos se dieran a la tarea de darnos a conocer la información que se había presentado. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, asaltaban un banco, nos íbamos a enterar en las noticias de que habían asaltado al banco hasta el día siguiente cuando leyéramos el periódico matutino y nos diéramos cuenta de que se publicaba que habían asaltado el banco. Hoy en día es cuestión de un clic. En un clic podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando en el mundo. Esa es otra de las situaciones, ¿no? Que con las redes informativas, hoy en estos momentos puedo ver lo que pasa en París, puedo ver lo que pasa en Alemania, lo que pasa en Australia, lo que pasa en Etiopía, lo que pasa alrededor del mundo. Antes, pues teníamos que esperar a que nos llegara un cable con la información de lo que estaba pasando en el mundo. Un telegrama, un cable. Al final de cuentas, la información era tardía. Y cuando querías contarle a alguien lo que había pasado, pues ya te decía, pues ya para qué me lo cuentas, si ya pasó. ¿Ok? Y esto hablamos de un pasado inmediato. ¿Qué tal si nos retomamos a 40 años atrás? Sí. Donde la información era más tarde en llegar y donde era muy difícil que pudiéramos tener información de primera mano de lo que sucedía del otro lado del mundo. Pero bueno, regresemos a la actualidad. Entonces, estos son algunos puntos que debe de tener la nota informativa. Ahora, en cuanto a cómo estructurarla, ¿sí? La nota informativa se presenta de la siguiente manera. Tiene un encabezado, tiene un epígrafe, tiene algo que le llamamos entradilla. ¿Qué es la entradilla? Bueno, la entradilla es nada más y nada menos que, bueno, ¿para qué se los digo? Mejor vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean qué es la entradilla. Resumidas cuentas, la entradilla nos va a contar de forma estructurada y de forma, perdón, sintetizada, no estructura, sintetizada, todo lo que abarca dentro de la noticia, lo más importante. ¿Y para qué es? Pues va a ser el gancho para que a mí, si me llama la atención, pues me permita leer el cuerpo de la nota. ¿Y el cuerpo de la nota qué es? Me van a decir. Pues el cuerpo de la nota es todo el contenido, ¿sí? De la información que viene en la nota. Y lo presenta con los datos más importantes, los datos complementarios y al final con una conclusión o cierre. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que vean de qué se trata esto. Bien, entonces, tenemos un ejemplo de lo que es una nota periodística. Tenemos esta parte aquí que dice hallazgo histórico. Esta parte le vamos a llamar epígrafe o antetítulo, es decir, que está antes del título. Esta parte que encontramos aquí es el titular, que es la frase clave que nos va a ayudar para enganchar a nuestro lector.
¿sí? Es la forma en la cual vamos a presentar la nota. Tenemos que buscar que sea llamativo y sobre todo que sea un titular muy, muy pequeño, es decir, que no pase menos de 7 palabras. ¿Ok? En este caso, el titular que eligieron para esta nota dice, descubren en ciudad más antigua de Europa. Después tenemos la bajada o subtítulo, que es el complemento al titular. ¿Sí? En este caso dice, descubren ciudad más antigua de Europa. Bueno, ¿cuál sería la ciudad más antigua? ¿Qué es lo que encontraron? Dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Entonces nos dice que la ciudad que, o en este caso los restos que encontraron de esta ciudad antigua, tienen una antigüedad de más de 2000 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hace? Nos complementa la información del titular. Y después teníamos esta parte que yo les decía que es el lead o entradilla. Y vamos a leerlo. Dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de las que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí, en este pequeño párrafo, encontramos información muy importante. ¿Quién es? Un grupo de arqueólogos. ¿Qué hicieron? Hallaron los restos de la que consideran la ciudad más antigua. En este caso, pues nos dice que en Europa, entonces ahí estaríamos hablando del dónde. ¿Sí? Normalmente lo que buscamos dentro de el lead es que nos dé los datos más importantes, que es el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Después tenemos la parte que es el cuerpo de la nota, donde ya nos va a presentar la información de la noticia que vamos a tratar o que vamos a dar a conocer. Luego más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Entonces, en el cuerpo de la nota nosotros vamos a poner los datos más importantes y los datos que queremos que la gente conozca. Aquí, por ejemplo, otra cosa que no encontramos aquí es que en esta parte se pone en qué ciudad o de dónde está saliendo la información, sobre todo si no es una información local, ¿sí? Tenemos que poner de dónde está saliendo la información, si es de China, si es de Francia, si es de Alemania. Y también, si la información no es de nosotros, tenemos que dar a conocer quién está dando a conocer la información o de dónde estamos sacando la información. Muchas veces lo vamos a encontrar por medio de agencias de noticias. ¿Y esto para qué es? Es para darle los créditos a la fuente de información de donde estamos sacando la misma. Porque si nosotros no ponemos de dónde sacamos la información, se puede entender que es un plagio. ¿Sí? Se puede entender que nosotros nos estamos agenciando la nota. Y bueno, ¿cuál es la función del epígrafe? El titular, dicen, tiene la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero tienen también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo, ¿sí? Invitándolo a que tenga la información esencial y que esto sea un gancho para que el lector pueda seguir continuando. Dice, pero tienen también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia. De ahí su importancia. La bajada, ¿sí? Es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. ¿Recuerdan dónde estaba la bajada? Así es, aquí se encuentra la bajada. También la conocemos como subtítulo.
Y tenemos lo que es el lead o entradilla. Es el primer párrafo, unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5 preguntas fundamentales, que son el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Puede faltar algunos de tales elementos o añadirse otros para qué, cómo, etcétera. ¿Sí? Bueno. Para poder redactar la nota informativa, nosotros vamos a buscar una forma de redacción que yo le llamo la redacción del triángulo invertido o del dorito, ¿sí? En el cual vamos a poner de forma más extensa la parte introductoria, después la parte medular o la parte central, que es la parte del desarrollo, y por último vamos a dejarlo más reducido en cuanto al cierre. Y no se nos olvide algo, sobre todo si la información que estamos generando es propia, tenemos que poner nuestra firma. Y la firma no es para presumir con los amigos de, mira, oye, mira, yo escribo ante un medio de comunicación. No, la firma es para que nosotros en cualquier situación podamos decir, fincar responsabilidad hacia la persona que lo está escribiendo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo escribo algo que puede causar prejuicio a una persona, el medio puede decir, oye, ¿quién escribió esto? No, pues esto lo escribió fulanito de tal. Ah, y entonces el medio ya se va a ir sobre fulanito y decir, oye, ¿por qué escribiste esto? ¿De dónde sacaste la información para decir esto que está señalando? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de la firma. Bueno, esto que les estoy contando es de la nota periodística o noticia. Vamos al siguiente género, que es la entrevista. Una entrevista se requiere por lo menos que haya 2 o más personas, ¿sí? Una persona que está generando las preguntas y una persona que está respondiendo las preguntas. La información que podamos recaudar dentro de la entrevista puede ser información personal o puede ser información respecto a un tema o de algo que queramos conocer. Por ejemplo, yo puedo entrevistar al presidente de una compañía y le puedo preguntar, puedo hacer a lo mejor una entrevista de semblanza que me diga cómo es que inició su empresa, cómo es que surge, cómo es que nace, de dónde viene la idea. O también, sí, si lo requiero, por eso les quiero ser muy claro, todo depende del tipo de información que quieras generar. También yo puedo preguntarle a esta misma persona, oye, ¿qué pasa con tu empresa? ¿Cuál es el movimiento que está desarrollando? No sé, a lo mejor hay una nueva norma de productividad y de calidad y yo quiero preguntarle si esa empresa está generando estos procesos de norma de calidad. Y entonces yo le puedo preguntar, oye, tu empresa ya está activándose en cuanto a la nueva norma de calidad del año 2020, y él me puede decir, sí, y yo le puedo decir, oye, ¿de qué se trata todo esto? Y entonces esta persona me puede empezar a generar información de un tema. Otra situación que podemos encontrar dentro de la entrevista es que a lo mejor yo puedo dar a conocer información que la mayoría de la gente no conocía de una persona. Que en síntesis, ese es el objetivo de la entrevista, que yo pueda darle a conocer a alguien algo que los demás no conocían de esa persona. Supongamos que yo quiero entrevistar a Johnny Depp, este actor de Hollywood, y dentro de la entrevista él me hace una revelación. Pues todas las demás preguntas que le hice, ¿sí?, valieron la pena con la revelación de esta pregunta que a lo mejor nadie conocía, de la información que nadie conocía. Y con esto yo ya salvé mi entrevista. Es importante que nosotros, al empezar a generar una entrevista, primero, antes que nada, seamos respetuosos con la persona, pues aunque a lo mejor esta persona que vamos a entrevistar es mi amigo o es un conocido de años, yo siempre tengo que mostrar un cierto respeto a la persona que estoy entrevistando y siempre me debo de hablarle de forma educada.
Una vez que genero este clic con la persona, sí, debo de buscar de ganarme su confianza. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El objetivo de las entrevistas es generar confianza, sea para sacar información de la empresa, sea para sacar información personal. Es muy importante que ustedes se ganen la confianza de la persona para que ésta tenga la posibilidad de abrirse con ustedes y contarles todo lo que ustedes quieran saber. Otra cosa que deben de tener en cuenta es que a la hora de generar las preguntas, tienen que empezar con las más fáciles, las más suaves, las que todo el mundo podría contestar. Y ya después podemos ir a las preguntas que a lo mejor consideramos que son complicadas o que difícilmente pudiéramos sacar una respuesta. Si sacamos una respuesta, pues sería fantástico, porque entonces quiere decir que nuestra labor está funcionando, nuestro trabajo está funcionando. Ahora, si de plano vemos que esta persona no quiere soltar prenda, o más bien dicho, no nos quiere platicar de qué es lo que queremos conocer, no lo podemos forzar. Al final de cuentas, es la información que él nos quiera dar y tampoco podemos ponernos agresivos y decirle, oye, es que tú eres una persona que nunca quieres darle entrevista a la gente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nos vamos a ganar un enemigo o nos vamos a ganar una persona que cuando queramos entrevistar al futuro nos va a cerrar la oportunidad de entrevistarlo. ¿Por qué? Porque ya hay un mal antecedente. Entonces, aunque la persona no quiera hablar, simplemente decir, ok, bueno, respetamos tu decisión de que no quieras darnos la información, no hay ningún problema. ¿Podemos pasar a otra pregunta? ¿Sí? Bueno, chicos, pues espero que esto les pueda servir para que puedan tener un poquito más de conocimiento respecto a los tipos de o las modalidades que podemos encontrar en los géneros informativos, ¿sí? El otro que tenemos es la crónica, ¿sí? Se me pasaba la crónica. Bueno, la crónica va relativa al tiempo, ¿ok? Cronos, tiempo, ico, relativo, relativo al tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo voy a hacer una narración de los sucesos de forma cronológica, es decir, que lo voy a ir contando como sucedió de inicio a fin. ¿Esto qué quiere decir? Que no me puedo pasar los tiempos o los periodos. Yo no puedo decir, por ejemplo, el concierto de Juanes empezó a las 12 de la noche y la gente empezó a llegar, empezó a corear las canciones y como lo hizo en el final, cuando interpretó la canción tal y regresamos a la mitad del concierto. No, ¿ok? Tengo que contar cómo sucedió tiempo por tiempo. Y tampoco quiere decir que voy a contar las cosas irrelevantes. Lo que queremos contar son las cosas más importantes que sucedieron dentro de este evento. Por ejemplo, si vamos a hacer una crónica de un asesinato, si vamos a hacer una crónica de la visita de un presidente, la crónica deportiva, ¿sí? La crónica deportiva que es muy utilizada, que nos narran los eventos más importantes que se dieron dentro de un encuentro, las llegadas más importantes, si una falta, pero ¿cómo lo contamos? Como fue pasando dentro del partido, no vamos a decir, y cayó el tercer gol, pero antes cayó el primer gol de esta manera, o cayó el segundo gol, pero antes de que lo... Yo no puedo contar y pues ¿sabes qué? Así termina, primero lo expulsaron y después regresó, lo amonestaron y después cayó el gol. No, tengo que contar paso por paso cómo fue que sucedió el evento, ¿sí? Y aquí quiero hacer énfasis en algo que es muy importante. La, tanto la nota informativa como la crónica, como la entrevista, no se relata en primera persona, ¿sí? Se relata en tercera persona. Bueno, hasta aquí
terminamos con los géneros informativos. Nos vemos la próxima clase para seguir viendo un poco más acerca de los géneros de opinión y los géneros interpretativos. Nos vemos, chicos, y ya les dejo su tarea en el área de Classroom para que la puedan ejecutar y la puedan llevar a cabo. Que tengan un excelente día.